Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para esta parte de nuestro servicio, que es la predicación de la palabra, quisiera invitarles con sus Biblias al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. El versículo 14 es un versículo de la Escritura que lo hemos escuchado muchas veces y seguramente que también hemos oído muchas predicaciones acerca de el llamado que Dios hace a su pueblo para la oración, y seguramente que hemos visto que este versículo ha sido bastante utilizado para predicar acerca del avivamiento, un avivamiento de Dios en las naciones. Segunda de Crónicas 7, versículos 13 y 14, la palabra de Dios dice de esta manera: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermanos, yo creo que para ninguna persona de este planeta Tierra, puede pasar desapercibido el aumento de la maldad y la iniquidad en las distintas naciones. Y Perú es una de esas naciones en el cual nosotros vemos que hay un incremento espeluznante de lo que es la maldad. Vemos a nuestro país, al Perú, sumergido en grandes problemas morales. Estamos viendo lo que se conoce como los problemas que tienen que ver con la corrupción de los gobernantes, con la corrupción de los funcionarios, y estamos pues viendo que el Perú está en una crisis moral por causa de la corrupción. Pero también, hermanos, el Perú está en una crisis moral por parte de organizaciones que representan a los movimientos homosexuales, quienes han puesto la mira en nuestros hijos, en nuestros niñitos que asisten a las escuelas privadas o que pueden también asistir a las escuelas públicas, procurando ellos pues distorsionar lo que es su sexualidad desde la edad más temprana. Cuando nosotros comenzamos a ver cómo es que esta agenda homosexual está avanzando en las escuelas en otros países como en Europa, como en los Estados Unidos de América, las cosas que les enseñan a los niños del kindergarten para que practiquen jugando, pero en realidad es un adoctrinamiento de lo que es la homosexualidad, el lesbianismo y todas esas cosas en sus tiernas edades. Nosotros no podemos más que espantarnos de lo que está pasando allí. Y eso es lo que está pasando aquí también en Perú. Nosotros reconocemos de que el ente encargado de la educación aquí en nuestro país, que se llama el Ministerio de Educación, tiene en su currícula también lo que se conoce como la ideología de género. La ideología de género, eso está en la currícula del gobierno, y esa ideología de género tiene que ser enseñada en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Cualquier escuela que tenga permiso del gobierno para funcionar como escuela, sea privada, sea cristiana, tiene que enseñar, tiene que incluir esto dentro de su malla curricular. Es decir, si usted está pensando en que puede pues llevar a sus hijos a otra escuela, una escuela cristiana, para que ellos se salven de este tipo de enseñanza, usted se equivoca. El gobierno ha mandado esta malla curricular para todas las escuelas que funcionan o están autorizadas por el Ministerio de Educación en este país. Y yo quisiera comenzar haciendo una pregunta, ya que hemos comenzado a hacer un análisis, una evaluación de lo que viene sucediendo aquí en Perú. ¿Cuál es la raíz de este problema que hoy enfrenta nuestra nación y también muchas naciones en el mundo?
¿Cuál es la raíz de ese problema? ¿Es acaso una raíz social? Bueno, si es el caso ese, si el problema tiene una raíz social, entonces la solución debería trabajarse en el campo social. ¿Cuál es la causa de este problema? ¿La raíz es política? ¿Usted cree que la raíz es política de que la agenda homosexual esté entrando a las escuelas? Bueno, si la raíz del problema moral es política, entonces la solución también debe ser política, haciendo uso de los mecanismos políticos que los gobiernos conceden a sus ciudadanos. Y yo quisiera hacer una última pregunta para nosotros. ¿Este problema tiene una raíz espiritual? ¿Ustedes creen que tiene una raíz espiritual? La homosexualidad, el avance de la homosexualidad en las naciones como en Perú. Hermano, entonces si el problema es espiritual, entonces de nada sirven las soluciones que proponen los sociólogos. Si el problema es espiritual, de nada sirven las soluciones propuestas por los políticos. El problema es espiritual. Y si el problema es espiritual, entonces la solución, ¿cómo debe de ser? ¿Debe ser social? Si el problema es espiritual, ¿la solución debe ser política? ¿O la solución debe ser espiritual? Hermanos, yo creo que para nosotros no nos debe caer en absoluto ninguna duda que si reconocemos que este problema es espiritual, la solución también debe ser espiritual. Yo quisiera que avancemos en nuestra meditación paso a paso y comencemos reconociendo que este problema no es un problema político, es un problema espiritual y que son necesarias medidas espirituales de la iglesia, del Señor, para solucionar ese problema en nuestros días. Si es que acaso nosotros queremos ver una solución en nuestros días. Y en primer lugar, hermanos, y para descartar de que este problema es un problema político y que las soluciones no son políticas, nosotros debemos de reconocer que los gobernantes no llegan a sus posiciones como presidentes o llegan a sus posiciones como congresistas por ningún voto popular. Es verdad, nosotros vivimos en una democracia, nosotros vamos a las urnas, nosotros de alguna manera estamos escogiendo nuestros gobernantes, nuestros congresistas, pero aquellos que vemos más allá de lo evidente, entendemos que es Dios quien pone los presidentes y es Dios quien pone los congresistas. Así lo enseña la Escritura. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, este versículo de la palabra de Dios eterna nos enseña claramente que es Dios quien pone los gobernantes y es Dios quien quita los gobernantes de sus puestos. Tenemos que aprender a ver nosotros más allá de lo que nuestros ojos ven. Y tenemos que aprender a hacer una lectura de lo que sucede a nuestro alrededor usando la brújula de la palabra de Dios. John Gill comenta de esta manera de este versículo de Daniel. Él dice: Él, refiriéndose a Dios, a Cristo, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Por Él reinan y continúan en sus tronos siempre que Él quiera, y luego los quita por muerte o de otra manera y coloca a otros en su lugar. Los gobernantes, hermanos, sean presidentes, congresistas, magistrados, alcaldes, etcétera, etcétera, son puestos por Dios y son quitados por Dios. Eso dice la Escritura infalible y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Amén. ¿Es Dios quien pone los gobernantes? ¿Es Dios quien pone los presidentes? ¿Es Dios quien pone los congresistas? La iglesia debe decir amén, porque la Escritura así lo enseña. Entonces la pregunta inmediatamente a esta declaración, a esta afirmación inevitable que nosotros estamos haciendo, esa pregunta es evidentemente la siguiente: ¿cómo es posible
que nos gobiernen hombres que dictan leyes contrarias a la moral establecida en la palabra de Dios, si Dios es quien pone a esos presidentes? ¿Cómo es posible eso? Porque si Dios quita reyes y pone reyes, ¿por qué no pone un gobernante que sea justo, un gobernante que sea moralmente íntegro? ¿Por qué? Hermanos, el reformador Juan Calvino escribió en su sermón de Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 11 al 22. Es un pasaje donde Israel pide rey, no sé si usted se acuerda. Israel era gobernado, era juzgado por los jueces, pero llega un momento en que Israel pide rey, le pide rey a Samuel. Juan Calvino, en un mensaje que trataba acerca de esos pasajes, él dice: porque las Escrituras nos enseñan que una república bien constituida es un singular beneficio de Dios, mientras que por otro lado un estado desordenado, con gobernantes impíos y pervertidores de la ley, es un signo de la ira de Dios en contra nuestra. Hermanos, nosotros tenemos los gobernantes que tenemos porque Dios está juzgando esta nación. Dios juzga a una nación, está llevando juicio a una nación. ¿Y cómo lo hace? Poniendo gobernantes infieles. Eso es lo que enseña la Escritura. Esa es la respuesta a esa pregunta. Esa es la manera como veía el reformador lo que estaba sucediendo en su tiempo con los gobernantes malos, malvados, inmorales, y lo que sucede también en nuestros días. Hermanos, el Señor Jesús mismo reconoce que Dios en su decreto permisivo puso a Pilato como gobernador para sus propósitos redentores. El Señor reconoce que la autoridad es puesta por Dios. En Juan 19, versículos 10 y 11, el Señor Jesús se encuentra en este diálogo. La Escritura dice de esta manera: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. El Señor Jesús reconocía que Pilato, el gobernador, la autoridad había sido puesto por Dios, había sido puesto por Él mismo. El apóstol Pablo escribe también, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a los Romanos de esta manera. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios pone los gobernantes. El Nuevo Testamento nos enseña que Dios pone los gobernantes. El presidente que tenemos nosotros ha sido puesto por Dios. Los congresistas que tenemos en ese Congreso han sido puestos por Dios. Son hombres impíos, lo sabemos. Son hombres malos, pero han sido puestos por Dios. Los gobernantes que ahora tenemos en Perú es la señal de que la ira de Dios está en contra de nuestra nación. La ira de Dios está en contra de nuestra nación. Dios está juzgando el Perú por medio de poner los gobernantes que ahora tenemos, hermanos. Y yo les pregunto ahora, ¿cómo se soluciona ese problema? ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Con marchas? ¿Se va a solucionar con plantones? ¿Se va a solucionar con problemas en la calle? ¿Eso es lo que tiene que hacer la iglesia frente al juicio de Dios contra esta nación? Hermanos, la ira de Dios es un problema espiritual. La solución debe ser espiritual también. De la misma forma, yo quisiera que veamos ahora el problema moral del avance de la homosexualidad en nuestro país, la cual tiene por objetivo pues corromper la moral de nuestros hijos desde la más temprana edad. Nosotros vemos eso, el avance de la agenda homosexual en Europa, el avance de la agenda homosexual en los Estados Unidos, en otros países de Latinoamérica. Vemos el avance de la agenda homosexual aquí en Perú. Y ya les comenté de que la agenda homosexual ha ganado porque ha puesto dentro de la currícula
para los alumnos de kinder la enseñanza de la ideología de género. Hermanos, ¿es social este problema? ¿Usted cree que es social? ¿Usted cree que este problema del avance de la homosexualidad tiene que ver con los derechos humanos, como muchos dicen? Es político el problema del avance de la agenda homosexual en el Perú. ¿Es político o más bien se trata de un problema espiritual? Ya hemos visto que los gobernantes es un problema espiritual. Dios está juzgando a una nación. Ahora, el avance de la agenda homosexual, hermanos, ¿es un problema político o es espiritual? En el primer capítulo de la carta a los Romanos, comenzando desde el versículo 18, en Romanos 1, comenzando desde el versículo 18, yo quisiera que estemos allí un momento o tengamos abierto ese capítulo. Desde el versículo 18 hasta el final de ese capítulo, las Escrituras nos demuestran el juicio de Dios para las naciones. Usted lo lee detenidamente, es el juicio de Dios para las naciones. Y mire cómo comienza el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela, o sea, juicio. Cuando la Escritura habla de la ira de Dios, está hablando juicio de Dios. ¿Y cuál es una de las marcas del juicio de Dios contra una nación? Pues lo leemos en el capítulo 1 de Romanos, versículos 26 y 27. Dice ahí la palabra de Dios: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Reina Valera 60 dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La versión Dios habla hoy dice: por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Palabra de Dios para todos dice: por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Hermanos, sabemos que las Escrituras nos enseñan diferentes aspectos del juicio de Dios. La Biblia nos habla a nosotros del juicio del día final, o el juicio final en el último día. Sabemos también por la Escritura que el juicio de Dios se llevó a cabo allá en Génesis capítulo 6, por medio del diluvio universal, por el cual toda la humanidad pereció. Eso también fue juicio de Dios. Pero hermanos, este juicio de la ira de Dios que nosotros leemos en Romanos 1 es un juicio espiritual distinto. Es un juicio espiritual en nuestros días. Y dice la Escritura que ese juicio implica que Dios entrega a esa nación a la homosexualidad. Dios los entrega a ellos mismos, quitándoles la gracia restrictiva, abandonándolos a la maldad y lujuria de sus propios corazones. Ese es un juicio de Dios también contra esta nación. Por eso es que esa agenda homosexual está avanzando, porque Dios ha quitado su gracia restrictiva de este país. Matthew Henry comenta de esta manera: la atroz iniquidad de Sodoma y Gomorra, por la cual Dios hizo llover sobre ellos el infierno, se convirtió no solo en una práctica común, sino que también fue admitida en las naciones paganas. Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y creemos que no está hablando únicamente acerca de las prácticas idólatras de Roma, porque este versículo habla de detener con injusticia la verdad. Es verdad, habla en una parte acerca de la idolatría y que la idolatría es causa de este juicio, pero en estas palabras, hermanos, estamos hablando de hombres que detienen con injusticia la verdad. Y yo meditaba en la iglesia protestante
que se ha dejado arrastrar por la cultura postmoderna, hermanos, la cual alienta a la verdad de cada uno, negando que existe la verdad de Dios, una verdad que como su autor no tiene sombra de variación por los siglos. Y me preguntaba si la iglesia protestante de nuestros días se ha convertido también en un instrumento que detiene la verdad, con el propósito de ser más condescendiente con el mundo, más amigable con la cultura. Me preguntaba si la iglesia protestante del presente ha transado con la injusticia, la impureza, la iniquidad y la mundanalidad de esta era. Hermanos, cuando Dios abandona a una nación, el primer síntoma que aparece en ellas es lo que vemos, lo que sucede en nuestro país. Un declive, hermano. Hay un declive sexual manifestado en el aumento de la fornicación, manifestado en el aumento del adulterio. Hay abortos, hay pornografía, hay lesbianismo, hay homosexualidad. Eso es lo que está pasando en Perú hoy día. Hermanos, ¿y cómo debe enfrentar la iglesia protestante a este juicio de Dios? Si ya entendemos y reconocemos que esto es un juicio de Dios contra el Perú, ¿cómo es que debe de enfrentarse ese juicio? ¿Por medio de protestas callejeras? ¿A través de plantones y marchas? ¿Uniéndose en protestas con los ateos moralistas y los seguidores del anticristo romano? Como un periodista lo decía. Hermanos, el cáncer no se detiene con pastillas de antalgina. ¿O usted cree que el cáncer se detiene con pastillas de antalgina? De igual manera, el juicio de Dios no se detiene con marchas, plantones ni protestas. Vemos, hermanos, que Dios está juzgando nuestra nación, poniendo gobernantes malvados para que dirijan al pueblo. Y además de ello, vemos que el juicio de Dios se observa en que Dios ha entregado al Perú a la homosexualidad. Hay un juicio doble. Vemos que hay un juicio doble en nuestro país, en nuestra patria. ¿Y qué debe hacer la iglesia, hermanos, ante esta situación? ¿Cómo debemos responder nosotros como iglesia evangélica, iglesia protestante? ¿Cómo? ¿Protestando? Bueno, predicando el evangelio en las calles, sí, haciendo marchas. ¿Cómo, hermanos? Si el problema es espiritual, si el problema es un Dios airado, es un Dios enojado contra nuestra nación, ¿cómo debemos responder nosotros? Yo quisiera que leamos nuevamente los versículos que hemos leído al inicio de nuestra meditación. Dice la Escritura: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted quiere sanidad para el Perú? Aquí dice cómo es que se obtiene esa sanidad. Pero también vemos, hermanos, que estos versículos describen la situación en la cual se encuentra el Perú. Perú, como muchos otros países del mundo, se ha alejado de Dios. Y ese alejamiento espiritual de Dios trae consigo castigos y juicios espirituales para toda la nación. Pero nuestro pasaje nos habla acerca de la manera en que puede ser sanada nuestra tierra de todas estas plagas o juicios divinos. Primero veamos la acción de Dios ante la rebeldía del hombre. Está en el versículo 13, la acción de Dios ante la rebeldía del hombre. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y en este versículo observamos cuál es la reacción de Dios ante la rebeldía del hombre, hermanos. Nos habla cerrar los cielos para que no haya lluvia. Cerrar los cielos para que no haya lluvia. ¿Y cómo entendían, hermanos? Para que nosotros podamos entender esto que la palabra de Dios
nos está hablando en esta tarde, tenemos que entenderlo de la misma manera como lo entendían los judíos de aquel entonces. De aquellos judíos que tenían en su mano este libro de Segunda de Crónicas. Ellos entendían estas palabras porque la ley del Señor lo dice claramente en Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14. Dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué dice el versículo 14? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Hermanos, ¿por qué Dios tendría que detener la lluvia? Como dice Segunda de Crónicas 7:14. Por la desobediencia del pueblo. La desobediencia del pueblo hace que no haya lluvia. Segunda de Crónicas 7:13 nos habla de una ausencia de agua. ¿Usted entiende, hermanos, lo que era Palestina o lo que es Palestina? Es un desierto. Usted es el Medio Oriente. ¿Qué sería de esa nación si no hay lluvia? No hay ríos. Y si no hay lluvia, no hay ríos, no hay vegetación, no hay ganado, no hay cómo calmar la sed, no se puede vivir. Hermanos, si usted estudia la conducta del hombre desde los tiempos primitivos, el hombre sabe dónde es que se asienta para poner un pueblo y crear una ciudad: en el desierto o en el valle. En los valles. El hombre siempre busca vivir cerca de donde hay agua para su propia supervivencia. Ausencia de agua. Nos está hablando de una sequía, y el agua, hermanos, según la Biblia, tiene diferentes significados. El profeta Jeremías describe al Señor como la fuente de agua viva. Eso está en Jeremías capítulo 2, versículo 13, y Jeremías capítulo 17, versículo 13 también. Fuente de agua viva es el Señor. El apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 7, versículo 38, señala al Espíritu Santo como ríos de agua viva. Es decir, hermanos, este versículo de Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 13, cuando habla de que no habrá lluvia, nos habla de una ausencia de Dios en la nación. Una ausencia, un abandono de Dios de la nación, igual que los pasajes que nosotros hemos explicado previamente. Segunda de Crónicas 7:13 nos habla de juicio de Dios por medio de la separación de Dios, del abandono de Dios. Ese versículo también nos habla de la langosta. Nos habla de la langosta. Y en el contexto de este versículo es vista como una plaga que invade los campos, que los devora sin que el hombre pueda hacer nada en sus fuerzas. ¿Usted ha visto alguna vez una plaga de langostas cuando ha atacado un cultivo? ¿El hombre lo puede detener? ¿Hay alguna manera en que un hombre pueda detener una plaga de langostas sobre los sembríos? Hermanos, no existe. No hay. La langosta es vista como un ejemplo de destrucción moral de una nación. Hay otra palabra en este versículo, dice pestilencia, en Segunda de Crónicas 7:13. Igual que la langosta, se relaciona con la idea de destrucción, la pestilencia, con idea de muerte. Levíticos 26:25 dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y buscaréis refugio en vuestras ciudades. Yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. La pestilencia es juicio de Dios. Todo ese versículo 13 de Segunda de Crónicas 7 habla de juicio de Dios sobre una nación. Un juicio como el que nuestra nación hoy día sufre, hermanos.
Y otra vez les digo, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia evangélica, protestante, ante este juicio de Dios? ¿Cuál? ¿Cómo cree usted, hermano? ¿A quién le vamos a preguntar cómo solucionar este juicio de Dios? ¿Vamos a buscar un político? ¿Vamos a buscar un sociólogo, un abogado? ¿A quién? Hermanos, ¿saben qué? Dios mismo dice en su palabra cómo es que este juicio puede ser detenido. Y es allí donde nosotros entramos ahora a esta parte de la promesa que encontramos en 2 de Crónicas 7:14. Esa parte de la promesa donde Dios dice, después que ha mandado todo ese juicio a la nación, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, a mí me sorprende mucho lo que es la gracia de Dios. Me sorprende mucho, porque en estas semanas, mientras yo pensaba también en mi corazón acerca de este sermón, yo pensaba acerca de Vladimir Putin, o Putin, no sé cómo. ¿Ustedes han escuchado de ese gobernante ruso? ¿Ustedes han escuchado de que ese gobernante ruso no permite la ideología de género en las escuelas? ¿Ustedes han escuchado que ese gobernante ruso protege la familia, protege la niñez? ¿Usted sabe eso, hermanos? Yo le voy a preguntar ahora, ¿qué religión creen ustedes que él practica? ¿Ustedes creen que él es cristiano, evangélico, protestante, así como nosotros? No. Él pertenece a la iglesia ortodoxa rusa. Es distinto a lo que nosotros practicamos. Pero miren ustedes cómo es la gracia de Dios. En que una nación que no es evangélica, Dios protege la familia. En una nación donde ellos no claman al Dios de la Biblia, Dios protege la familia. O quizás la iglesia evangélica protestante que está en Rusia está clamando, está orando al Dios de la Biblia, y Dios escucha su oración y protege a esos niños que están allá. Hermanos, ¿si puede hacer Dios lo mismo aquí en este país? Por supuesto que puede hacerlo, porque esta promesa es para nosotros. Esta promesa es para nosotros. Si se humillare mi pueblo. Hermanos, ¿qué piensa usted de esta solución que da Dios? Dios nos dice, mira, hay peste, ya, yo estoy enviando juicio a Perú. Pero también te digo cuál es la solución. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, dice. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Ustedes creen que esa solución es fácil? ¿Es difícil? ¿Es difícil de cumplir lo que Dios está demandando aquí para que su juicio sea retirado de Perú? Hermanos, pero para la iglesia profesante es más fácil estar 5 horas en pie de lucha. Y escuche bien lo que yo le digo, 5 horas en pie de lucha, que estar arrodillado esas mismas 5 horas. Es más fácil levantar la voz en contra del gobierno que levantar la voz clamando a Dios por misericordia. Es más fácil una confrontación en la carne que librar una batalla espiritual. Esa es la iglesia de nuestros días. Esa es la iglesia de nuestros días. Y esto, hermanos, no es un llamamiento a la inacción. No. Es un llamamiento para hacer uso de las armas espirituales que Dios ha dejado a su iglesia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra el presidente Vizcarra. Nuestra lucha no es contra los congresistas pro aborto, pro homosexualidad. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual, hermanos.
Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice. ¿Cómo dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con marchas, sino con mi espíritu. No con plantones, sino con mi espíritu. No con protestas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero hermanos, yo voy avanzando más en este pasaje que nosotros hemos leído en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y nuestro versículo nos presenta a Dios haciendo un llamamiento a la iglesia. Hermanos, ¿a qué iglesia está llamando el Señor? ¿A qué iglesia está convocándolo a orar? ¿A aquella iglesia que es ecuménica? ¿Aquella iglesia que es mundana? ¿A la iglesia que es liberal? ¿A la iglesia que rechaza los mandamientos de Dios? ¿A aquella iglesia que se opone al señorío de Cristo en la vida de los redimidos? ¿A aquella iglesia que favorece y apoya a los apóstatas de la fe? Hermanos, es un llamamiento para la iglesia discotequera. ¿Usted cree eso? ¿Ese Dios está haciendo el llamamiento a esa clase de iglesia? No, hermanos, no. Es un llamamiento para aquella iglesia que con corazón y manos limpias invoca el nombre del Señor. Con corazón y manos limpias invoca el nombre del Señor. Y aquí nosotros vemos que hay una promesa de sanidad para la nación que Dios hace en este versículo. Hay 3 condiciones. Dice que su pueblo se humille, que oren buscando su rostro y que se vuelvan de sus malos caminos. Hermanos, la humillación a la que llama el Señor es aquella en que reconocemos que dependemos completamente de Él. Dependemos de Dios. Que por nuestras fuerzas y poder nada podemos hacer, ni para mejorar y menos para cambiar esta situación. Dios nos llama a la humillación para que confiemos en el poder que Él tiene y no en nuestras estrategias y menos en nuestras ideas. ¿Cómo cree usted? Por eso yo le preguntaba que se puede mejorar la situación aquí en Perú. ¿Cómo podemos hacer nosotros frente al juicio de Dios? Cerramos la Biblia y bueno, escuchemos opiniones, escuchemos la sabiduría del mundo, escuchemos a los abogados, escuchemos a los políticos y tengamos este libro cerrado y las rodillas de pie. Hermanos, debemos de aprender a confiar en Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios no se humilla y le pide al Señor para que cambie los corazones de los gobernantes de esta nación? Hermano, ¿usted cree que Dios puede cambiar el corazón del presidente Vizcarra? ¿Usted cree que Dios puede cambiar el corazón de los congresistas de la República? ¿Usted cree eso? Mire cómo dice la Escritura, y acá yo voy a citar la palabra de Dios para que sea ella la que nos hable en este tema. 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2 dice la Escritura: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es un llamado que Dios nos hace en el Nuevo Testamento, a hacer rogativas, a hacer oraciones, a hacer peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? Por los gobernantes. Hermanos, ¿y para qué orar por los gobernantes? ¿Usted cree que Dios, y otra vez lo pregunto, ¿usted cree que Dios puede cambiarle el corazón al presidente Vizcarra? ¿Saben algo también que, bueno, había hablado yo del presidente soviético? Ahora quiero hablar del presidente norteamericano, brevemente, porque ya que estamos hablando de orar por los gobernantes. ¿Usted cree que Donald Trump
¿Es cristiano? Él no es cristiano, hermanos. Él no es cristiano. Eso lo debemos saber todos. Pero ¿qué es lo que él está haciendo en su gobierno? Le está deteniendo todo el avance de esa agenda homosexual en ese país. Un hombre que no es cristiano, igual que el presidente soviético. ¿Acaso no cree usted que debe haber un puñado de la iglesia verdadera del Señor clamando a Dios para que sane esa tierra? ¿Y usted cree que no puede suceder lo mismo aquí con el presidente que nosotros tenemos, Vizcarra? ¿Por qué orar por los gobernantes? ¿Por qué Pablo, inspirado por Dios, nos da ese mandamiento? ¿Saben por qué, hermanos? Miren, Proverbios 21:1. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Lo voy a leer otra vez porque es maravilloso lo que la Escritura nos dice. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. El corazón del presidente de Perú está en la mano de Jehová y es como el agua, dice, y Dios lo va a dirigir, lo va a inclinar como Él quiere. Por eso es que tenemos que orar al Señor. Un comentario bíblico que no es reformado. A veces los comentarios que no son reformados son mejores que las predicaciones reformadas. Dice, y este es de una Biblia que no es reformada, sí, se los digo, pero a mí me encantó, me maravilló. Dice, en los días de Salomón los reyes poseían autoridad absoluta y a menudo se consideraban dioses. Este proverbio muestra que Dios, no los gobernantes terrenales, tiene la autoridad final sobre la política mundial. A pesar de que no se han dado cuenta, los reyes más poderosos de la tierra han estado siempre bajo el control de Dios. Y esto lo dice un comentario que es arminiano y cree en la oración y cree en la soberanía de Dios. Muy distinto a cómo se enseña hoy día. Hermanos, desconocer lo que la Escritura nos enseña en 1 de Timoteo 2 y en Proverbios 21, ¿saben qué? Es orgullo. Es orgullo. Por eso Dios dice, si mi pueblo se humillare. Es orgullo negar la Escritura de esta manera. Es orgullo enseñarla de una manera distinta. Es orgullo creer que Dios no tiene poder sobre las autoridades que están puestas aquí en Perú. Y más que orgullo, ¿saben qué cosa es? Es incredulidad. Yo creo que la iglesia no ora porque no le cree a Dios. Una iglesia incrédula es la que está ahora. Suena raro. Es una iglesia incrédula. Pero la incredulidad es la consecuencia del orgullo. Y algo que yo también me preguntaba, hermanos, ¿qué es lo que Dios a menudo usa para llevar a su pueblo a la oración? ¿Qué es lo que usa? Por ejemplo, a veces Dios, para llevarme a la oración, me puede dejar sin trabajo. Y como estoy sin trabajo, ¿qué es lo que yo hago? Oro. A veces Dios usa también la enfermedad. Estoy enfermo, tengo una contractura muscular muy dura. ¿Qué hago? Oro. Hermanos, ¿qué es lo que Dios usa para llevar a su pueblo a la oración? Si esto que vemos que nos está rodeando ahora, el juicio de Dios en gobernantes malvados, si vemos el juicio de Dios en el aumento de esta agenda, en el avance de esta agenda homosexual, ¿acaso eso no es suficiente para que su pueblo vaya a la oración y clame a Él? ¿Saben qué es lo que Dios usa para llevar a su pueblo a la oración? Las circunstancias que nos rodean. Las circunstancias que nos rodean. Y vivimos en los días en que es evidente que muchos profesantes no oran a Dios. Sí, hermanos. Y ya se los he dicho y tengo cientos de historias para demostrarles en las conversaciones que yo he tenido. Es un pueblo que no ora a Dios. No ora a Dios. Es más, ni siquiera saben lo que es orar a Dios. No saben lo que es orar a Dios. Yo les había comentado también
en este último viaje que yo había tenido a Bogotá, que estaba con un hermano. Estábamos en una cafetería pública, en un supermercado, y estábamos llorando ahí, llorando los dos, en un lugar público, mientras bebíamos café, cuando hablábamos de la oración a Dios. Él me hablaba a mí de la manera como es que él oraba a Dios. Y yo también, y el Señor, bueno, nos juntó mucho en ese momento. Y yo me di cuenta que él sí sabía lo que era orar a Dios. Hermanos, se ha llegado a creer que orar es decir palabras con nuestras bocas, mientras tenemos los ojos cerrados y nuestras rodillas están dobladas y nuestras manos están juntas. Y cuanto menos estemos en esa posición, mejor. Sí. Porque también cuando usted le habla a algunos acerca del tiempo de oración, tienen excusas tras excusas y tras excusas. Pero eso no es orar a Dios. No, cerrar los ojos y hablar, eso no es orar a Dios. Orar es entrar en la presencia de Dios y hablar con Él cara a cara. Eso es orar. Eso es una oración que busca y encuentra su rostro, porque eso es lo que el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Buscar en mi rostro. No es una oración como que tocamos el timbre y nos vamos corriendo. No. Es buscar el rostro de Dios. No es cualquier oración, no es un acto de orar, es una oración verdadera. Si buscaren mi rostro. Lamentablemente esto es algo desconocido por muchos de los que profesan la fe cristiana. Más aún en nuestros tiempos, que se caracterizan por tener las mentes llenas de conocimiento, pero los corazones secos de la presencia de Dios, secos de la presencia de Dios, secos como el desierto. Hermanos, también dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de su arrepentimiento. Aquí habla de arrepentimiento. Y esto me hacía acordar, hermanos, acerca de las demandas que Dios tenía contra las 7 iglesias del Apocalipsis. Y yo estaba tentado, hermanos, a incluir dentro de esta predicación lo que Dios le reclamaba al pastor de cada una de esas iglesias. Pero esto haría que la predicación dure 3, 4 horas. Arrepentimiento. Y se convirtieren de sus malos caminos, dice la Biblia. Hermanos, en estos días es pecado predicar contra el consumo de bebidas alcohólicas por cristianos. Es pecado. Es pecado predicar contra el suicidio cristiano. Es pecado predicar contra el rap como una forma de adoración. Es pecado predicar contra aquellos pastores que promueven el ecumenismo. Es pecado predicar contra los que niegan la literalidad del libro de Génesis. Es pecado predicar contra la mundanalidad en la iglesia. Es pecado predicar contra el consumo de tabaco en la iglesia. Esto creo que ha desanimado a muchos hijos de Dios. Todo está al revés. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. La iglesia debe arrepentirse, hermano. La iglesia debe de leer Apocalipsis. Lo que Dios, la carga que Dios hace a los pastores de esas 7 iglesias. Lo que a Dios le disgusta. Arrepentimiento. Arrepentimiento de todo lo que están haciendo en aras de ser más amplios. Y sí, hermanos, es verdad, el movimiento reformado está experimentando una ampliación muy grande, muy grande.
¿Saben qué cosa es el movimiento reformado de nuestros días? Es una migración de la denominación pentecostal a la presbiteriana o bautista reformada. Es una migración. Eso es un cambio de chip, es un cambio de ideas nada más. Y lo triste, y yo le digo, lo triste es de que muchas veces esos hermanos que han estado en una iglesia pentecostal, donde se predicaba el temor de Dios, donde se predicaba la santidad bíblica, donde se predicaba el conformarse a la imagen de Cristo, salen de esas iglesias para caer en una donde hay rap, donde hay licor, donde hay suicidio, y donde hay, no sé si eso se puede llamar avivamiento, pero eso es lo que pasa. La iglesia, que debe ser la columna y el sostén de la verdad, se ha convertido en el cimiento, en el caldo de cultivo de toda clase de inmoralidad, hermano, de cada acción que desagrada a Dios. Por eso es que la iglesia debe arrepentirse. Tal vez ellos no sean iglesia, pero tal vez hayan hermanos allí que deben de arrepentirse y deben de salir de allí y más bien regresar a sus iglesias, no importa que sean arminianas, pero donde Dios sea temido. Nuestro versículo habla que tenemos una gran promesa, la sanidad de nuestra nación. Hermanos, lo que está pasando en Perú, lo que está poniendo en peligro a nuestros hijos, es un problema espiritual. Ese problema espiritual, como lo quiero resumir, no se va a arreglar con una marcha por esta avenida, con pancartas, con una protesta, con un plantón. El problema es espiritual. El problema es que Dios está juzgando el Perú y la solución debe de ser espiritual. Oremos, hermanos, oremos, creamos lo que dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Esta maravillosa promesa. Entonces yo oiré desde los cielos, dice Dios, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que esforzarnos en este medio de gracia. Tenemos que esforzarnos por nuestros hijos. Tenemos que esforzarnos por nuestra nación. Tenemos que esforzarnos, luchar como lo hizo Jacob con el ángel hasta el amanecer. Y le dijo, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Nuestra oración tiene que ser esa. Señor, no te dejaré ir hasta que bendigas el Perú. Hasta que bendigas el Perú, Señor. Tenemos que esforzarnos y que el Señor haga conforme a su propósito. Vamos a ver.